Vaya conmigo a Génesis 1, versículo 2. Dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie ¿de qué? De las aguas. Cierre sus ojos ahí conmigo y haga esta declaración y diga: al Espíritu Santo, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar de la misma manera como me acabas de llenar. Ahora te pido que me enseñes a escuchar, a entender, pero especialmente que esta decisión de vivir en ti, de vivirte a ti, me permita andar, caminar y ser guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿La tierra era qué? Un caos. ¿Por qué te estoy diciendo que si tú no has caído en cuenta de esta serie, ¿sí? Es posible que en esta serie despiertes? Y voy a serte muy honesto, en todos mis 17 años de conocer al Señor y de buscarlo y de anhelar más y anhelar su palabra, el estudio de esta serie me ha llevado a cosas que yo no sabía que existían, primero. Y segundo, cada que me paro a intentar pedirle al Señor que me muestre algo para darle a la iglesia, es tanto que yo digo: ¿de dónde cojo? O sea, ¿qué es? No, pero mejor no. O sea, es tanto que creo que no nos habíamos dado cuenta quién era el Espíritu Santo, ¿sí? Y caminábamos a veces así corriendo. No quiero dejar el comentario al aire. ¿Por qué te digo que en esta serie tú te mueves o te mueves? Escucha bien esto. La tierra era un ¿qué? Un caos. No van a levantar la mano, pero ¿cuántos aquí tenemos áreas de nuestra vida? Puede que no toda, pero hay áreas de nuestra vida que están como en caos. Hay áreas que no deberían estar como usted y yo sabemos que están, ¿sí? O tal vez como usted solo sabe que están, porque yo no las sé. Sin embargo, la palabra dice: las tinieblas cubrían el abismo. O sea, era oscuridad. No había mucha esperanza. Sin embargo, dice: y el Espíritu de Dios iba y venía, ¿sí? Porque al Espíritu de Dios no lo detienen ni siquiera las tinieblas. Y usted podría pensar: pero ¿qué va a hacer en esta vida desordenada que yo tengo, en esta área desordenada? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Yo te quiero decir que si tú tienes un área en ese estado, esta serie es para ti. Porque en ese caos, en esas tinieblas, es donde el Espíritu de Dios, dice la palabra, viene a moverse. Ahí donde hay dolor, donde hay frustración, incertidumbre, al Espíritu Santo no le importa, Él irrumpe. Y cuando va a irrumpir, ¿para qué irrumpe? Para orden. ¿Y qué más? Lo hemos aprendido aquí. Propósito, ¿sí? Si usted lee un poco más, amplía el zoom en Génesis, dice aquí la palabra que ese Espíritu de Dios iba y venía porque estaba moviéndose para la creación. Pero quiero sacar un elemento de aquí muy importante. Dice: iba y venía sobre la superficie de las aguas. Si usted ve, esto es Génesis ¿qué? 2. Estaba el cielo, la tierra y ¿qué más? Las aguas. No había más. O sea, el agua era un elemento importante para el Espíritu de Dios. Y de hecho, el agua en la palabra de Dios es un referente para hablar de muchas cosas especiales, ¿sí? Por ahí en Jonás 2:5 usted va a encontrar que Jonás hace una referencia de un suceso muy especial y dice que las aguas me llegaban ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Si usted lee y profundiza la historia de Jonás, sucede en el agua precisamente. Pero en todo el Antiguo Testamento la referencia del agua era importante. Es decir, para que el Espíritu Santo viniera sobre las aguas, era porque era un elemento importante para Dios. Ahora, páselo a la realidad, a la parte natural de nosotros. ¿Quién puede vivir sin agua? Acabamos de venir del Pacífico colombiano, donde una de las dificultades más grandes es ¿qué? El agua, ¿sí? Me encantaba uno de los siervos, llegamos de la misión y nos mandó una foto de la ducha. Grandes privilegios que no se pueden tener, ¿sí? Que no valoramos. ¿Por qué? Porque el agua en ese lugar no es como nosotros la vemos, ¿sí? Y pareciera estar todo el agua, pero no la hay.
¿sí? O la hay a la manera en la que Dios dispone para esta comunidad. Entonces aquí me detuve a entender un poco que este vivir por el Espíritu tiene que ver con una relación, y quiero retomar una descripción que no quiero dejar pasar y que quiero que tú la firmes. Y es que, aunque vamos a hablar de las aguas, el Espíritu Santo sigue siendo una persona. En el Antiguo Testamento usted hace un repaso y en el Nuevo, y dice que el Espíritu se representa de muchas maneras. Dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo de la promesa. Era el mismo. Con el agua pasa más o menos igual, ¿sí? Usted ve el agua en la Biblia y la puede ver como purificación. Usted puede ver el agua como para saciar la sed. Aquí me trajeron todos tipos de agua, ¿cierto? Y claro, me sirve para saciar la sed. Usted también ve el agua en Noé como juicio, porque es precisamente el diluvio, ¿ya?, el que trae el juicio. Entonces es un elemento que al final es muy usado en la palabra de Dios para representar el mover del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí en Génesis, ese espíritu, el Espíritu de Dios, estaba participando de su creación, y por eso dice que se movía sobre las tinieblas, ¿sí? Y quiero dejar este pedacito allí. Jeremías 2:13 dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Usted podría pensar que esto es del nuevo, y resulta que no, es del antiguo. O sea que el agua viva ofrecida ya era una promesa. Esta era una promesa profética del agua que sacia, del agua que nos suple. Y Jeremías estaba profetizando esto sobre el pueblo, que el pueblo se había apartado de la fuente de agua vida. Dice: y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Pero cuando saltamos entonces al Nuevo Testamento, en Colosenses 1:16, dice la palabra lo siguiente para conectarlo ahí con Génesis: porque por medio de él, ¿quién? El Espíritu, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y el Espíritu Santo está ahí en medio de esa creación, moviéndose sobre las aguas. Esta serie quiere mover tus aguas, pero necesita que entiendas que no importa el área donde él va a llegar, así tú no la quieras soltar, cuando él irrumpe, cuando tú le dices: ven, lléname, cuando tú le dices, como cantabas ahora, ¿sí?, yo quiero que me llenes y que te muevas, él se va a mover, ¿sí? Y se va a mover en cosas que tú no quieres que se muevan, porque no las quieres soltar. Pero la palabra de Dios dice ahí que él se mueve precisamente sobre el caos. Acerca del agua, precisamente, en algunas referencias ya de contexto, este planeta se mueve 98% agua, pero el 2% de esa agua es el único que se puede consumir realmente. El resto del agua no se puede consumir. Sin embargo, está ahí. El agua ha dado para historia, para guerras. El agua ha dado para la construcción cultural, porque tiene que ver con los cultivos. Y si tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con el culto alrededor del mismo, ¿sí? Entonces es un elemento muy importante. También el agua es, como hoy lo vamos a ver, un símbolo de iniciación. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto en contexto? Porque la mayoría de nosotros ha conocido el Espíritu Santo en una experiencia, de cierta manera, que puede ser correcta, más o menos, ¿sí?, pero es válida. ¿Por qué yo me devuelvo al Antiguo Testamento a hablarte del Espíritu Santo? Porque tú y yo, como ya lo vimos, hacemos parte de una nueva dispensación, de un nuevo pacto. Pero cuando tú ves la palabra nuevo pacto, es porque existió otro anterior. Y el problema de las personas no es no solo no conocer el nuevo, que si lo conociésemos, pues ya iríamos adelante. Es que algunos, por desconocer el nuevo y además desconocer el viejo, no saben en cuál andan. Se lo voy a poner de esta manera. Bueno, aquí tenemos un templo construido, ¿no? Y estamos en lo que llaman ahora obra, ¿qué? Gris. Usted mira el piso y usted estamos en obra gris. Eso es solo mugre para todos lados, ¿sí o no? ¿Y la obra gris es cómoda? No. Cuando terminemos y esto esté terminado, ¿cómo se va a ver? Lindo. Nadie se va a acordar de la obra gris.
Pero sin la obra gris no habría obra blanca. Sin Antiguo Testamento no habría Nuevo. Y usted y yo, aunque somos del Nuevo, Dios nos da la oportunidad de mirar el Antiguo con gracia, con la verdad. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores y no perdernos de lo que el Espíritu Santo vino a hacer desde Génesis hasta hoy, y hacer un cambio de conocimiento. Es por eso que es necesario colocar unos fundamentos, que como el apóstol Pablo bien lo dice, ya algunos están colocados y no los podemos cambiar. Pero el primer fundamento, son 3 fundamentos muy sencillos que yo quiero colocarte para seguir viviendo en el Espíritu Santo. Es que para vivir en el Espíritu Santo hay que tener claro que es la fuente de agua viva. Uno de los problemas para nosotros beber de la fuente de agua viva, para nosotros beber, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, es que no hemos entendido el paso de un antiguo a uno nuevo. Y estamos esperando que el agua lave lo que solo el Espíritu Santo como fuente de agua viva puede lavar. Porque muchos están esperando a ser primero limpios para tener una relación con la persona del Espíritu Santo. Y resulta que Jesús se acercó a esta mujer disruptivamente, contraculturamente, porque iba en contra de todo lo que el status quo decía que se debía hacer. Y entonces entró a tener una relación con ella, a ofrecerle algo a ella y a entrar a los lugares que nadie más había entrado. Y sé, y por eso te lo he mencionado, que hay áreas en nuestras vidas que están en caos, que están en tinieblas, que necesitan beber de la fuente de agua viva, pero que se están limitando de beberla por una mala enseñanza, por una mala práctica, por un descontexto, porque alguien me lo dijo de esta manera, o porque yo no he entendido qué es lo que Jesús verdaderamente me está diciendo. Y entonces dejo de beberlo esperando a estar limpio. Y claro que yo creo que una de las referencias bíblicas del agua es la purificación, es la limpieza, pero nunca es posterior a lo que tú hagas. Es que solo cuando tú decides tener la relación personal con Él, el agua viene y te limpia. Pero si tú estás esperando estar limpio para entrar a beber del agua, nunca se te va a dar. Lo que tú tienes que entender es que como en Génesis, yo vengo en el caos porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de moverse en ese caos. ¿Para dar qué? Orden, sanidad, propósito. Hay cosas, mire, se lo voy a poner de esta manera para no herir susceptibilidades, que ni un pastor, ni un terapeuta, ni un psicólogo van a poder hacer por ti. Hay cosas que solo el Espíritu Santo van a poder hacer por ti. Hay cosas que tú no has cambiado y no has dejado de hacer porque sigues esperando limpiarte en tus fuerzas. Usted se mete al baño, se echa estropajo, se baña ¿pero por qué? Ya estoy limpio. No. Usted deja de hacer, cambia su conducta, pero por dentro no pasa nada. Y si usted lee esto, Juan 14, versículo 14, Jesús le está diciendo a esta mujer: el agua que yo te doy de beber, el agua del Espíritu de Dios, la que se movió sobre el caos, cuando entra en ti, entra y hace el cambio. Porque en el antiguo la ley estaba dada para que tu conducta y la mía mejorara y se alineara. Y yo amo la ley, yo tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque es la forma más objetiva de poder ser guiado, una ley. Pero como a veces es tan incomprensible, como no fuimos capaces de hacerlo porque estábamos enredados, Dios dice: entonces no es por ley, es por gracia, bebe de mi agua. Y ahora se ha transformado de adentro hacia afuera. Hay conductas que tú no vas a cambiar hasta tanto no tengas una relación personal con el Espíritu Santo de Dios, que es el que transforma de adentro hacia afuera. Hay una discusión bíblica muy interesante, ¿sí?, que se menciona de que lo que contamina realmente no es lo que entra, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Y el agua de vida, el agua que Jesús nos da de beber, el agua de la fuente verdadera, que es Él, es el agua del Espíritu de Dios. Y me encanta esta conversación. El versículo 15 dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí, ¿a qué?
a sacarla. Si tú no entiendes cuál es la fuente de agua viva, qué es vivir en el Espíritu, ser lleno, por eso es que muchos se chocan con las manifestaciones del Espíritu Santo, realmente no porque les choquen. ¿Saben por qué se chocan? Porque no las entienden. No entienden por qué un pastor está orando o una persona está pidiendo que el Señor la llene. Señor, sacia mi sed. Porque de pronto en su técnica, en su dialéctica, es mejor decirlo de otra manera. Pero cuando usted entiende la palabra de Dios, cuando usted entiende las palabras de Jesús, usted ahora ya entiende que es intentar ser lleno del agua de vida. Porque cuando el agua de vida viene a usted, usted es transformado. Esto es lo que esta mujer decía: dame de beber. Dame de beber, Señor. Hay una alabanza muy hermosa que dice: dame de beber de tu amor. Dame de beber de ti. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe en un lugar sobre el caos, Él trae de beber para calmar una sed que tú no has podido calmar en tus fuerzas. Porque yo veo a esta mujer como muchos de nosotros, o como muchas áreas de nosotros, áreas cansadas, cargadas. ¿Por qué esta mujer estaba yendo en ese horario? Porque no quería ser vista por su pecado, por su condición. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos intentando, cansados de ir a lugares, de ir a espacios para no ser vistos. ¿Y sabes qué hacen las tinieblas ahí? Pues tú les das licencia para que sean más tinieblas. Pero si tú le das licencia al Espíritu Santo, tú vas a dejar de voltear, vas a dejar de desgastarte, porque el Espíritu Santo te soluciona. Y ya no tienes que ir al pozo a sacar de lo profundo. No, ya tú anhelas tanto ese beber del Espíritu, ese beber del agua del Espíritu Santo, que ya va a llegar allí, porque tú lo pides como aquella mujer: dame de beber, no quiero seguir teniendo sed. Pero tiene Jesús una aclaración muy importante. Versículo 23, me salto ahí en Juan 4, dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya. ¿Cuándo? Ya. Salmo 1, aquel que está a la orilla del río, ¿sí o no? Usted y yo estamos a la orilla del río bebiendo del agua correcta. Pero como iglesia local tenemos un tiempo, un rol y un momento. Y lo que usted va a empezar a vivir, lo que usted va a empezar a experimentar, lo que está viviendo. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Yo le digo a la gente: perdóneme, yo no fui, fue Él. ¿Sí? Cuando yo me meto en estas series emocionales, o sea, yo digo: Dios, revélame. Y Dios me guía, mis autoridades, la palabra, todo. Pero los primeros que se levantan a decirme: ay, pastor, vea, estoy en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Y sabe qué se levanta? Guerra. ¿Por qué? Porque usted va a ser libre, porque usted va a vivir diferente, porque lo que viene es mejor. Y claro que las tinieblas no quieren dejarse hacer. Si usted hace un experimento, coge una cajita, la llena de oscuridad, le pone un microscopio y le pone una luz, usted va a ver en cámara lenta cómo la luz entra y batalla para romper la oscuridad. Eso hace el Espíritu Santo por usted. En la guerra espiritual, una guerra espiritual sin el Espíritu Santo, eso es una guerra perdida. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Pero si usted no lo involucra a Él, es su guerra, no la de Él. Pero si usted mete en esa batalla, en esa lucha, en eso que usted no puede avanzar, mete al Espíritu Santo, entonces su guerra es guerra y usted sabe de qué lado está. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Lo que está pasando en el avivamiento, ¿sí? Cuando se despierta un avivamiento, es que empieza a haber espíritu y verdad. Y la gente empieza entonces a sanar lo que no había podido sanar, a liberarse lo que no había podido liberar, a cambiar lo que no había podido cambiar. Porque muchos hoy, estoy seguro de los que están acá, alguien se encuentra, un amigo del inframundo en la calle y dice: oiga, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Su esposa? No, mi esposa no era capaz. ¿Quién fue? Él, el Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra que es en espíritu y en verdad. Por eso hay algo que me encanta de este estudio del Espíritu Santo. Y es que sin Biblia es muy difícil hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede ir para cualquier lado. Porque su emoción se lo puede llevar para cualquier lado. Pero esta es el ancla. Y yo de estas discusiones sencillamente este es el ancla. Podremos estar de acuerdo en que entendemos, en que dice, que no dice. Pero lo que dice,
lo dice. Punto. ¿Sí o no? Y aquí dice, en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es ¿qué? Espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Usted ya no puede seguir viendo un Dios tan controlable, tan fácil de conocer, en el que está en sus métodos, en su forma. En espíritu y en verdad va a romper su forma. Dios nunca va a ser indecente e imprudente con usted. Y esto yo lo digo cuando defiendo mis amigos con tendencias flemáticas y que son más tranquilos. Porque claro, los sanguíneos queremos bulla toda hora. Pero no. El otro no está mal. El Espíritu Santo respeta eso. Y por eso hay tiempo para todo. Pero eso solo se puede entender cuando usted está adorando, cuando usted está entendiendo que es en espíritu y en verdad que usted bebe del agua de vida. No podemos seguir pretendiendo adorarle, seguir pretendiendo conocerle sin comprender que necesitamos beber de Él, del agua de vida. Por eso cuando yo oro y pregunto, ¿quién quiere beber de Él? Y usted levanta sus manos, es Él el que le va a dar de beber. Yo no voy a pasar un día y le voy a decir, venga, yo la pongo a beber. Abra la boca. No, ¿sí ve? Es que este es obediente, pero yo no voy a hacer eso. Usted tiene que entender que esto es en espíritu. Que usted tiene que ver, por eso estas imágenes me encantan cuando usted ve estos videos y dice, wow, usted Jesús estaba loco. Porque estamos locos. ¿Por qué? Por Él. Primero, es el agua de vida. Pero el agua de vida tiene una fuente correcta, que es Jesucristo. Y por eso usted y yo podemos adorarle en espíritu y en verdad. Hay un segundo punto especial en todo esto, un fundamento que tiene que ver con su derramamiento. Que tiene que ver con esto, que ya estamos pasando a beber, a entender que estoy diciéndole al Espíritu Santo cuando le digo, dame de beber a mí, yo quiero beber de ti. Y eso es lo que va a pasar en mi vida. Pero hay otra parte que es el derramamiento. Y así como es muy especial ver todo el movimiento de avivamiento y demás, también es muy especial ver al pueblo de Cristo, que a mí la verdad me deja triste. Bueno, y asentado a la vez. ¿Por qué? Porque muestra un pueblo de Cristo tan dividido, criticando todo por todo, que yo digo, qué aburridos, no disfrutan nada. A todos le están poniendo pero y problema. No, que no era así, que era así. Y yo digo, cuando lleguen al cielo, ¿qué irá a pasar? ¿Será que de pronto algunos de esos que decían que era así o así y que todo lo criticaban van a llegar? El Señor les dice, no lo conocí. ¿O será que de pronto en lo que nosotros creíamos tener la razón siempre acerca del Espíritu de Dios, no teníamos la razón y llegaremos allá y no, era así como ellos decían? Muy triste, ¿cierto? Y yo por eso siempre lo diré, hay un solo ancla, la palabra de Dios. Viva lo que tenga que vivir con el Espíritu Santo, beba de su agua y viva del derramamiento de su Espíritu Santo en la palabra de Dios. Que si está anclado a la palabra, usted tiene una roca firme, que es Cristo. Pero vívalo. Deje quejarse y de criticar sin saber. Se lo voy a ir más allá porque esto ya se pone mejor. Hechos 2, versículos 16, 18. Esto es llamado el Pentecostés. Y toda vida necesita un Pentecostés. Todo hijo de Dios necesita tener un derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Hay derramamientos que tienen mucho movimiento. Mire, ya, lo que le explicaba ahora, usted tiene su tarrito de agua y se le fue derramando y no se dio cuenta. Hay derramamientos que son así. Hay otros derramamientos que Dios necesita cogerlos y bañarlos. ¿Sí? Y entonces usted dice, ay, pero qué escándalo. No, Él lo necesitaba así. ¿Sí? Hay otros que solo chispeadito. ¿Sí? Y funciona. No todos son iguales. Pero la palabra nos deja ver que sí es necesario un derramamiento. ¿Qué precede el derramamiento? La espera. ¿De qué sufre esta generación? De espera. Si algo no tiene esta generación para hacer, es esperar. ¿Por qué? Porque el derramamiento viene posterior a la espera. Jesús le dice a sus discípulos, vaya, esperen. Hechos 2:16 dice, en realidad lo que pasa
es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, y yo creo que son los últimos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Usted me está entendiendo lo que está diciendo acá. Está ampliando esto. Está ampliando lo que Joel 2:28 iba a profetizar. O sea que el espíritu no solo es del nuevo, siempre ha estado, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. O sea que ¿por qué solemos pensar que el Espíritu es del nuevo y no del antiguo? Cuando siempre ha sido. Lo que pasa es que se ha tenido que mover de acuerdo a la misericordia de Dios. Porque si se hubiese movido como hoy desde el principio, no estaríamos aquí. Y por eso es necesario que pase ese Pentecostés. Y estoy hablándote de Hechos 2. Ahí más adelante en el versículo 33 dice: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, ¿qué? Prometido. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Lo que ocurre cuando una vida se decide a vivir por el Espíritu es un derramamiento. Algo se va a vaciar. Algo se va a derramar de parte de Él. Y lo que estamos haciendo con esto a través de la palabra es entender el principio para que cuando usted derrame, usted no se asuste, porque produce susto. Mire, esto es Hechos 2 y muchos auditores del reino dicen: no, es que eso fue lo que pasó y ya no más. Pero en Hechos 10 vuelve y pasa. Y me encantan las palabras de María: si se pudiese escribir todo, no cabrían los libros, ¿sí? Porque nosotros tenemos el canon bíblico escrito de lo que era importante para nosotros. Pero nosotros queremos gobernar, ¿sí?, como hombres todo, y poner nosotros nuestro orden, ¿sí? Y resulta que Jesús, el que mandó a esperar a los discípulos, ¿ya? El Espíritu Santo de Dios se derrama en Pentecostés, ¿sí? Pero en el versículo Dios vuelve y se derrama. Y esto es lo que más me encanta, porque es la unidad que tiene con el punto número 1. ¿Sabe sobre quién se derrama? Sobre los gentiles. Y eso a usted debería alegrarlo, ¿sí? Porque con excepción que usted tenga una raíz judía, esto es lo que le da la esperanza de poder recibirle a Él y vivir el derramamiento del Espíritu en su vida para su transformación. Así como lo hizo sobre la samaritana y le dio de beber el agua, aún sabiendo Jesús conocía todo lo que había hecho. Este detalle que pone esta película es muy especial porque le dice: sé que el olor a naranja te recuerda tu primer esposo. ¡Wow! Esto solo lo sabe Dios. Esto solo lo puede saber el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que tú estás sintiendo y batallando en tu mente que no te deja pasar. Pero cuando tú lo involucras, entonces la pelea es diferente. Aquí iba a irrumpir en un hombre llamado Cornelio, en la casa de un hombre llamado Cornelio. Hechos 10:22 dice: ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, las cosas sobrenaturales empiezan a verse. Cuando yo le comparto algunas cosas que me pasan a usted aquí, no es por chismear de las cosas que pasan en la iglesia, es porque me encanta decirle: usted está en una iglesia viva donde usted haya sentado, recibe la visión del Espíritu Santo. Yo tengo personas que se levantan y me dicen: pastor, el Señor me dijo que se ponen en cobertura, porque algo del Espíritu por fuera de cobertura y por fuera de autoridad se vuelve el diablo. Pero en autoridad es poder para edificar el cuerpo de Dios. Entonces aquí en esta iglesia hay profetas, personas que se levantan en autoridad y me dicen: pastor, el Señor me dijo esto, me dio esta palabra. Ahí se la dejo. Y yo digo: es decir, completo, yo no tengo ni idea qué es. Pero nos ponemos a orar, a ayunar, y el Señor nos va mostrando. Hay personas acá que reciben visiones y no nos da susto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Porque un día le dijimos: haz aquí como quieras, ven, descansa en este lugar y muévete con libertad. Vuelvo al punto sobre autoridad. Pedro aquí tuvo un éxtasis. Es bíblico, está en la palabra. No es tan común ahora, pero pasa. ¿Por qué?
Porque usted y yo estamos procurando llevar una vida en el Espíritu. Y si yo me estoy reuniendo con el Espíritu que se mueve sobre las aguas, hay cosas que se van a experimentar. A todas ellas ancladas a la palabra de Dios. Cuando se empiezan a salir, porque también llegan personas emocionadas. Entonces, ¿qué hacemos? Se anclan a la palabra, ¿sí? Se anclan a la autoridad. Pero yo no voy a detener el derramamiento del Espíritu prometido en visiones, en profecía, en sueños, porque no lo entendemos. Hay derramamiento del Espíritu Santo cuando la palabra es predicada. Y esa es una de las señales de un avivamiento. Es que la palabra es predicada. ¿Para qué? Para transformación, para vida nueva, para que nuestras manos se extiendan. Y cuando yo veía esto y recordaba los tiempos que vivimos en Pacífico en la misión, decía: Señor, no entendía, pero eras tú. No entendía que tú ibas ahí con tu iglesia, porque eso es parte de un avivamiento, de una iglesia que se levanta a extender sus manos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Descendió. Oye, esto acaba o nos pone a dudar sobre una tesis muy especial, porque algunos han entendido en el contexto que tú ya tienes el Espíritu Santo, y eso es cierto. Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo llega a habitar en nosotros, ¿sí? Puede que no su manifestación, puede que no una expresión de que ya está allí, pero Él está acá, yo lo tengo, yo no necesito llamarlo para que Él venga, Él está aquí. Eso es cierto. Sin embargo, Pedro, que lo tenía y predicaba bajo su autoridad y tenía visiones, recibió un derramamiento. Dice: el Espíritu Santo de Dios descendió. En el Antiguo Testamento, por todos lados dice: y sobre él vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué si usted y yo lo tenemos, tenemos que pedirlo? Porque es necesario que Él se derrame más en mí. Porque es necesario, ¿sí?, que Él tome el control. Por eso su manifestación es pérdida de control. Por eso su manifestación no es tu orden ni el mío. Y seguramente tú no lo tienes que pedir, y perfecto, Él va a estar allí y se va a derramar sin que lo pidas. Pero mi Biblia dice que Él desciende y que a sus justos, cuando lo piden, Él se derrama. Y cuando Él se derrama, entonces tus cosas van a cambiar. Porque no se derrama para emoción, se derrama para transformación, se derrama para entendimiento de la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han leído un versículo muchas veces? Muchas veces. ¿Y cuántos en la 15ª vez entendieron otra cosa? ¿Saben qué es eso? El Espíritu Santo derramándose. ¿Por qué? Porque es Él el que da entendimiento. Es Él el que da el querer como el hacer. Lucas 24:49 nos dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido el Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, no en emoción, sino en convicción, Él trae una iglesia nueva, Él trae un matrimonio nuevo, una esposa nueva, una relación nueva, hijos nuevos. Él lo hace. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso entonces, cierro con esto, el tercer fundamento es que cuando usted aprende a beber de la fuente adecuada de vida, del agua de vida, cuando usted aprende a anhelar el derramamiento, esto que usted alababa ahora, ¿sí?, este corito que se le va pegando a uno: Santo Espíritu, te anhelo a ti. ¿Sabe qué va pasando? Es que usted va a empezar en el baño: Santo Espíritu, te anhelo a ti. Y usted de pronto va en su carro y empieza a pasarle algo y usted: ¿qué me pasa? Santo Espíritu, te anhelo a ti. Yo le voy a decir: experiméntelo, vívalo. Usted no reta a Dios no se le prueba, ¿sí? Pero yo sí te pongo una tarea: pídele a Dios experimentar, beber de Él y de su derramamiento, porque lo que está por pasar allí, tú no lo has visto. Y por eso viene este tercer fundamento importante, que es el bautizo, que tiene que ver con las aguas. Ustedes vieron que hay piscina hoy, porque hoy vamos a bañar un poco de gente que no se baña. ¿Por qué? Porque las aguas simbolizan avivamiento, simbolizan vida. También simbolizan muerte, porque cuando usted se sumerge, hay muerte. Hechos 2:38, Pentecostés.
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautizo, que es una expresión externa de lo que ya ha pasado internamente o de lo que está pasando internamente, es una señal y una muestra del derramamiento de Dios en un lugar. ¿Por qué? Porque de los 40 y pico que se van a bautizar hoy, muchos entendieron el bautizo. Ya se habían bautizado, pero no habían entendido. Y otro tanto, por primera vez, va a entrar a las aguas. ¿Sabes qué dijeron ellos? Santo Espíritu, desciende ahora sobre las aguas. Te anhelo a ti, pero especialmente desciende sobre mi caos. El caos que yo no he podido solucionar, hazlo tú ahora. Yo ya creo en ti, yo ya te recibí a ti, te tengo a ti. Ahora quiero que seas tú el que controle. Eso es lo que hace el bautizo. Bautizo significa inmersión, sumergirse. Hechos 10:46, me paso a la historia de Cornelio. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Escúcheme esto. A veces los procedimientos como iglesia nos marcan y estamos esperando que tenga que venir el Espíritu después de, posterior a. Porque en los dos bautizos, tanto el del agua como el del Espíritu, que pueden suceder a la vez, que pueden suceder a destiempo, que usted puede entenderlos en el otro tiempo, pero necesita de los dos. Necesita pasar por las aguas en el simbólico profético de que yo ya creo en Cristo, pero necesitas anhelar ser bautizado en el Espíritu de Dios para transformación. Porque a muchos que crecimos con el Espíritu de Dios sentado en la banca, el bautizo del Espíritu Santo nos quedó en tarea. Y resulta que muchos lo recibimos. Porque gracias a Dios el bautizo en el Espíritu no es haga fila que vamos hoy a bautizar en el Espíritu. No funciona así. Es oramos, creemos en que Él se derrama, en que Él es la fuente de agua viva, y aquel que desee hacerlo, no hay nada que se interponga para que lo reciba. Yo te voy a decir una cosa. Es posible que hayan áreas de tu vida que te hagan pensar que tú no eres apto y digno para recibir el Espíritu Santo, para tener una relación con Dios. Pero yo te quiero decir algo. Mi Jesús un día transformó el agua en vino, y eso no era común. Hoy sería raro. Fue raro en ese momento, pero hoy sería más raro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se amarra a nada. Tú no puedes meter en una casilla a Jesucristo, y mucho menos puedes meter en una casilla al Espíritu Santo de Dios, a sus expresiones. Juan 1:32 dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo. ¿Cómo qué? Como una paloma, y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía. Juan, escúcheme esto, es Juan el Bautista, y está diciendo: yo mismo no conocía el Espíritu de Dios, pero se presentó en mi vida. ¿Sabes qué seguía para Juan el Bautista ahí? Ser degollado. Pero ¿sabes qué garantía llevaba Juan cuando fue degollado? Es que conoció al Espíritu Santo de Dios. Porque aunque no lo conocía, acá está. Y tú no puedes seguir viviendo tu vida como la estás viviendo sin el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuál sea el área. Dios me muestra muchas cosas en áreas, y por eso lo menciono así. Es porque tal vez no es toda tu vida. Tal vez tú estás metido hasta las rodillas, pero es una área específica en tu vida. Tú la conoces ahora. El Espíritu está derramándose en ti ahora para traer revelación de eso. Es esa área donde el Espíritu va a venir a humectar, a traer el agua de vida, a glorificarse. Es tal vez un área donde tú no le conoces, donde tú no has entendido que esa área también le pertenece a Él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu, ¿qué? Santo. Por eso necesitas primero reconocer a Jesús en tu corazón, porque hasta tanto no lo reconoces como tu Señor y Salvador, entonces
no vas a comprender la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y lo puedes tener, está allí contigo, pero no lo has dejado obrar. No le has dejado hacer lo que Él necesita hacer. ¿Sabes por qué? Porque su presencia puede causar desconcierto. Si usted lee ahí en Hechos 2:7, Pentecostés dice que unos quedaban desconcertados y maravillados. Y en el versículo 12 dice que unos quedaban desconcertados y perplejos y se ponían a criticar. En lo que refiere al Espíritu Santo, yo le voy a decir hoy: vívalo y deje vivir, porque Él quiere hacer cosas en cada uno, y no las va a hacer seguramente como usted está acostumbrado a hacerlas. Cierro con esto que el apóstol Pablo menciona en Corintios: todos fuimos bautizados. Escuche esto. Ahí no está hablando de una fila larga para entrar al agua. Ese es un bautizo, ¿sí?, de expresión de lo que ha pasado en mí por dentro, y yo lo hago por fuera, de lo público. Pero el apóstol Pablo acá está diciendo: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿de qué? De beber de un mismo espíritu. Por eso cuando usted empieza a entender qué es beber del río, qué es beber del agua de Dios, del agua de vida, entonces usted empieza a beber de la verdad. Y la verdad, como decía Jesús, ¿sí?, es un agua que entra a tu vida y transforma de adentro hacia afuera.